Muy buenas tardes. Soy Martín Jacks, investigador del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, y les doy la bienvenida al ciclo de charlas Ciencias desde la Casa. Agradecemos a quienes nos están viendo en este momento por Facebook. Hoy contaremos con la presentación Emisiones que contaminan la atmósfera de Chile. ¿Cuáles son y de dónde provienen? Dictada por Mauricio Oces, Nicolás Álamos y Raúl O'Ryan. Quienes deseen hacer preguntas pueden escribirlas en la sección de comentarios del video y las leeremos al finalizar la presentación para que puedan ser respondidas. Mauricio Oces es PhD en emisiones vehiculares y control de la University of Leeds, Reino Unido. Se especializa en emisiones vehiculares, transporte sustentable, energía y transporte. Actualmente es académico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Nicolás Álamos es economista de la Universidad de Chile, especializado en mercados de leña, emisiones y riesgo climático. Actualmente es asistente de investigación del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Raúl O'Ryan es doctor en Economía de la Universidad de California en Berkeley. En la actualidad es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del Centro de Innovación en Energía de la misma casa de estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mauricio, Nicolás, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien, gracias. Muy bien. Perfecto, gracias por acompañarnos hoy. Una excelente oportunidad para empezar a hablar y seguir conversando sobre contaminación atmosférica, que es un tema que el CR2 ha tenido en el foco ya particularmente en este tiempo por el lanzamiento de nuestro informe de la Nación, ¿verdad? Sin mayor preámbulo, Mauricio, Nicolás, les agradecemos que nos compartan su presentación. Ok, aquí estamos entonces. Muchas gracias a quienes estén escuchando. Aquí estoy presentando ya, poniendo la presentación. Espero que ahí la estén viendo de manera normal. Tenemos bastante información que contarles, así que vamos directo a esta presentación. Son 30 minutos, nos vamos a alternar con Nicolás Álamo y al final va a entrar Raúl O'Ryan también a la conversación. Así que para que no perder más tiempo, entonces vamos. Primero, ¿cuál es el desorden de esta charla de hoy día? Aquí tenemos entonces todos los puntos que queremos abordar en estos 30 minutos, que se nos van a hacer pocos probablemente. He puesto algunos colores aquí para que ustedes vean cómo nos vamos a ir alternando entre los dos con Nicolás los distintos tópicos. Ahí está, cada vez que aparece un MO me corresponde a mí, y cuando aparece Nicolás Álamo entonces le toca a él. Y para que ustedes no pierdan el hilo de la presentación, estamos usando estos iconos acá. Entonces esto primero va a corresponder a emisiones industriales, luego vamos a hablar de transporte, luego vamos a hablar de residenciales o de leña, y después algunas conclusiones que tenemos en el informe también sobre carbono negro y COVID. Y finalmente, por supuesto, con algunas preguntas y respuestas. Entonces, para comenzar con esta línea de presentación, nos vamos a referir, bueno, en realidad yo y Nicolás, ambos, una pequeña introducción sobre lo que es el informe y cómo este capítulo 2 que estamos presentando hoy día se inserta dentro de esta presentación de hoy día. Esta es la carátula del informe, que tiene como título El aire que respiramos, pasado, presente y futuro, y contaminación atmosférica por MP2,5 en el centro y sur de Chile. Ese fue el tema que nos convocó a una gran cantidad de personas del CR2. Tiene 7 capítulos, que son los que ustedes ven acá con todos sus colores. Nosotros nos vamos a referir hoy día específicamente al capítulo 2. Voy a tratar de poner aquí mi láser para que se note. El capítulo 2, que son las causas de la contaminación atmosférica, y nos vamos a referir especialmente a la sección 1, que son las emisiones, y vamos a mencionar algunos aspectos asociados a carbono negro e incertidumbre. No nos vamos a referir hoy día específicamente, lo vamos a mencionar muy brevemente, a los factores meteorológicos y el caso Coyhaique, que en realidad son otros los especialistas que trabajaron en ello. Vamos a hacerle un guiño al recuento histórico, y también vamos a conectar nuestro capítulo 2 con el capítulo 6, y finalmente también vamos a hablar un poco del capítulo 7, que un capítulo que nació, dado que este informe fue escrito mientras se estaba desarrollando todo este tema del COVID, y no pudimos no mencionarlo en nuestro informe. Antes de pasar esta introducción genérica, de nuevo está la carátula del libro, y aquí ustedes ven que este trabajo, el capítulo 2 solamente, se realizó entre todas las personas que están mencionadas aquí,
La única pena que tenemos es que era un club de todo y no teníamos a ninguna mujer metida en el equipo, lo que no lo pensamos de un principio y bueno, así que nos dedicamos a trabajar entre nosotros y quería entonces también mencionarlo porque no es un trabajo solamente de los que estamos presentando hoy día, sino que de un grupo bastante grande de investigadores del CR2. Con eso entonces le doy el micrófono a Nicolás para que le explique esto que viene. Nicolás, por favor. Para introducir un poco nomás, nos vamos directo a los datos. ¿Qué tipo de fuentes emisoras hay en Chile? Esta es la información oficial del Ministerio de Medio Ambiente a través del REDC. Tenemos acá un gráfico que nos muestra las emisiones para 6 contaminantes, CO2, y 5 contaminantes criterios de los más conocidos, el NOx, materia particulada, monóxido de carbono y el dióxido de azufre. Vemos que las principales fuentes emisoras para todos estos contaminantes son las fuentes puntuales, industria, energía, el transporte en ruta, sobre todo para el NOx y para el CO2, y la combustión residencial a leña. Algo hay también de quemas agrícolas, incendios forestales y incendios urbanos que decidimos no modelar para este informe debido a la dificultad y a su menor relevancia. Cabe destacar que acá les estoy mostrando la información para el año 2016, porque en el 2017 incendios forestales se come muchos de los contaminantes debido a los mega incendios del verano de ese año. La siguiente, Mauricio. Aquí para ver un poco los sectores que nosotros modelamos: residencial, energía, industria y transporte. Como es la distribución dentro de distintos contaminantes, vemos que el sector residencial tiene el mayor protagonismo para los contaminantes, para los compuestos orgánicos volátiles, para el material particulado 2.5 y 10, y para el monóxido de carbono, mientras que, como le adelantaba, el sector transporte es relevante para el CO2 y para el NOx, y la energía y la industria, sobre todo también para el CO2, el NOx, el amoníaco, el NH3, aunque acá falta el sector de las quemas agrícolas, que es el principal para este contaminante, y para el dióxido de azufre. Ahora vamos a pasar a contarle un poco más del sector residencial. No, del sector industrial. ¿Vale? Sector industrial, entonces, ¿cómo se distribuyen sus emisiones? El sector industrial son fuentes puntuales, es decir, un establecimiento que está emitiendo contaminantes al aire y el cual debe registrar sus emisiones en el REDC. Entonces, esta es información que viene desde el mismo REDC, y de la desagregación espacial también viene establecida, ya que vienen georreferenciados los puntos. ¿Cómo se distribuyen las emisiones? La anterior, por favor, Mauricio. ¿Cómo se distribuyen las emisiones un poco? Es relevante ver que la mayor relevancia la tiene el sector energía en varios contaminantes, sobre todo en el CO2 y en el NOx, que es acá la línea verde, y las fundiciones para la producción de metal también es bastante relevante, sobre todo para el dióxido de azufre y para varios otros contaminantes. Es por esto que nosotros decidimos de todas formas hacer un esfuerzo por separar la industria en general con el sector energía, que sus emisiones vienen principalmente las termoeléctricas, que sabemos que están ahora en jaque de alguna forma con los planes de descarbonización, entonces hay bastante conversaciones en torno a ello. Entonces nos pareció relevante problematizarlas. También es relevante, solo para mencionarlo, la industria del papel. Acá la forestal y la industria de la celulosa, para algunos contaminantes como el CO2, el NOx y el monóxido de carbono. Si pasamos a la siguiente, solamente un poco para mostrarles cómo se distribuye esto en el país. Esta imagen me imagino que no es desconocida para varios de ustedes. Podemos ver que la desagregación comunal de las emisiones del dióxido de carbono está concentrada en unas pequeñas zonas, que es donde están las termoeléctricas principalmente, ya que el sector energía es el principal, el que a mayor sea un aporte. Y estos nombres no nos son extraños: Mejillones, Coronel, Puchuncaví, Antofagasta, Huasco, son todos nombres que nos han sonado, dado la problematización de estos territorios como zonas de sacrificio. Y también destacan algunos más, ciertos: Nacimiento, Quillota, Mariquina, Ranquil, Hualpén, que también tienen que ver con el sector energía y algo también con celulosa. Sobre todo, por ejemplo, Ranquil y Nacimiento, que es donde se encuentran grandes plantas de celulosa de CMPC de Arauco. Entonces, podemos ver el efecto en las emisiones en dichas comunas. Si hacemos el mismo ejercicio para el SO2, para el dióxido de azufre, esto que tiene que ver principalmente con las fundiciones y producción de metal, de ahí vienen las emisiones. Entonces vemos que se concentran principalmente en la zona norte, donde se encuentra la gran minería: Calama, Diego Almagro, Antofagasta. También en Puchuncaví, donde a pesar de no haber tanta minería, también hay fundiciones y un montón de otros establecimientos industriales, y fuertemente también en la región de O'Higgins, en Machalí, dado la mina del Teniente.
La siguiente, por favor, Mauricio. Entonces, eso era un poco solamente para hacerles un barrido de lo que es del sector industrial, qué es lo que está pasando y cómo se van problematizando estos territorios. Ahora, Mauricio, te dejo en el sector transporte. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora me toca entonces a mí hablar sobre el sector transporte. Aquí no pude evitar usar esta fotografía que la tomó un fotógrafo amigo, Cristian León, ahí le estoy haciendo los créditos, de las emisiones que uno está viendo hoy día en la calle, producto de las fuentes móviles que andan circulando por ahí con bromuro de bencilo o el gas CS que está. Bueno, yendo un poquito más a las emisiones más tradicionales de transporte, entonces esta es la imagen que nosotros siempre vemos, un vehículo diésel emitiendo humo negro, ¿no es cierto? Entonces las conclusiones o los elementos que estamos nosotros indicando en el reporte, algunas cosas bastante obvias, pero que el sector transporte está en zonas urbanas, en las principales ciudades del país, es ahí donde tiene sus porcentajes más altos de participación. Los contaminantes más importantes son material particulado 2,5, que lo comparte con los otros tipos de fuentes industriales y residenciales. Es muy importante el aporte que el sector transporte hace sobre los óxidos de nitrógeno, es decir, NO o NO2, y por supuesto también monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. Esos son los 4 contaminantes, y el MP2,5, el NOx, viene principalmente de motores con combustión diésel. Esta frase, la tengo aquí en itálica, no es una frase que esté explícitamente en el informe, pero la quise poner en esta presentación porque quiero resaltar que el sector transporte en Chile ha hecho muchos esfuerzos por bajar sus emisiones y es una historia bastante buena la que nosotros podemos contar. Se han introducido hace muchos años combustibles de bajo azufre, menos de 10 partes por millón, tecnologías de bajas emisiones, es decir, se acaba de decretar la norma Euro 6, que es la norma más exigente que hay en el mundo, y solamente México y Chile pueden decir que tienen esa norma Euro 6 como decreto. Los métodos de fiscalización, Chile es uno de los pocos países en Sudamérica que tiene un laboratorio de homologación y tenemos una revisión técnica con sistemas de carga que mide NOx. Por lo tanto, nos hemos convertido en un ejemplo para la región en este sentido, pero eso no significa que haya muchas cosas todavía por hacer, y entre ellas, por ejemplo, está regular mejor el sector de carga, que está muy desregulado, un tema que necesitamos meterle un poco más de tiempo y de energía, es todo lo que es maquinaria fuera de ruta también, y por supuesto el transporte aéreo, el transporte marítimo, que tienen mucho que decir y que tenemos nosotros una gran proporción de ese tipo de transporte en nuestro país. La micromovilidad con sistemas eléctricos, los vehículos eléctricos con sistemas de batería, y dentro de la electromovilidad también la incorporación del hidrógeno es un tema también muy importante, que si alguien tiene alguna consulta, encantado de comentarle qué es lo que nosotros estamos pensando en este sentido. Ahora, volviendo al informe, las emisiones de MP 2,5 y NOx, aquí estoy tratando de resumir un poco lo que hemos encontrado. El primer párrafo dice que el material particulado representa solamente un 1% del material particulado total que se está emitiendo en todo Chile, ¿ya? Mientras que en el último párrafo ustedes pueden ver que el NOx de transporte representa el 42% de las emisiones totales del país. Ahora, este 1% que está aquí arriba, si nosotros lo vemos en un mapa en el cual hemos sacado las emisiones residenciales, porque si no estas columnas desaparecerían frente al peso enorme que tiene la leña, dejemos entonces solamente en el mapa, tenemos en azul claro el transporte, el color intermedio sería la generación de electricidad y el color azul oscuro son las industrias, que son las que acaba de mencionar Nicolás. Entonces, si ustedes miran los colores celestes, ese es el aporte real que estaría haciendo el sector transporte en cada sector. La región metropolitana es la que tiene la participación más alta. Y si lo analizamos a un nivel comunal, las comunas que tienen el lamentable ranking superior serían Alto Hospicio, Vallenar y Pudahuel, con un 80% de su material particulado proveniente del transporte. Y en la provincia de Santiago, si analizamos las 45 comunas, 7 de ellas tienen más de un 50% del particulado que está respirando esa población proviene del transporte a nivel anual. Esos son algunos de los elementos entonces que quería mostrarles. Y acá quiero indicar no tengo el video acá, quería mostrarles un video, pero no quedó pegado por algún motivo, sobre cómo se reparten esas emisiones sobre todo Chile, y que tenemos una caracterización de 1 kilómetro por 1 kilómetro, incluso en Santiago la tenemos de 100 metros por 100 metros. Bueno, ahora para dejarlos con un video que sí tengo acá, sobre algo que estamos haciendo para medir en Chile los vehículos de
transporte con sistemas portátiles, con analizadores portátiles. Un minuto de video. Bueno, lo que acabamos de hacer ahora fue medir la opacidad de este vehículo diésel con un opacímetro. Este dispositivo lo que está haciendo es medir el nivel de ennegrecimiento que tiene el tubo de escape. En el caso de vehículos a gasolina, se miden los gases en sistemas como el que ustedes pueden ver acá, NOx, monóxido de carbono e hidrocarburos. Es decir, los vehículos diésel son más contaminantes, pero están sometidos a una prueba menos exigente, porque no se les miden los gases. Desde el punto de vista de control de emisiones vehiculares, como país estamos muy avanzados, y uno de los desafíos justamente el que estamos realizando hoy día, ver y estimar y calcular las emisiones en ruta a bordo, que son las emisiones reales. Para poder solucionar este problema se utilizan equipos portátiles como que ustedes pueden ver acá. Con este equipo se puede salir a la calle y someter el vehículo a varias aceleraciones, varias detenciones, y en cada segundo se van entregando las emisiones que está generando. Efectivamente tenemos un problema de contaminación ambiental, por lo tanto no podemos quedarnos de brazos cruzados. Creo que ahí es importante el trabajo entre la universidad, el gobierno y las instituciones privadas, no hay que dejarlo fuera, para poder llegar a un consenso. Bueno, ese era el video que quería mostrarles un poco el trabajo que estamos haciendo, y bueno, para continuar entonces esta presentación bien condensada, ahora Nicolás vuelve a hablar esta vez sobre el sector residencial. Nicolás. Sí, estaba muteado. Acá en el sector residencial el desafío era un poco más complejo, no había algo desarrollado muy consistente como si en el caso industrial, así que tuvimos que aplicar nuestras propias metodologías para estimar la emisión de este sector, y lo hicimos como se ven acá en base a estas dos ecuaciones. Primero, acá a la izquierda esta ecuación es la ecuación clásica de cómo se estiman emisiones, donde se ve el nivel de actividad de un sector para un año determinado, y se pondera por los factores de emisión de entonces por cuántas toneladas de combustible, cuántos gramos o kilos de contaminantes sale a la atmósfera. Los factores de emisión se obtienen de literatura, no los pudimos modelar nosotros, o sea, hay distintas fuentes y que varían bastante, después les voy a contar un poco de eso. Y el nivel de actividad, nosotros teníamos el desafío de estimarlo. ¿Cómo lo estimamos? En base a la ecuación acá que está a la izquierda, donde se pondera, primero en base a encuestas de hogares especializadas en leña, se obtiene cuánto es el consumo promedio de un hogar. Y ese consumo promedio de un hogar luego se pondera por el total de viviendas que consumen leña en dicho territorio, y por la tasa de penetración, es decir, qué porcentaje de esas viviendas efectivamente utilizan leña para cocción o para calefacción o para agua caliente sanitaria. Las distintas fuentes de esto, las número de viviendas se obtiene del censo, el factor de penetración se puede obtener de la CACEN, y mientras que, como les mencionaba antes, el consumo de leña promedio por vivienda se obtiene de encuestas de hogares especializadas, que en este caso hay información de una encuesta levantada por la CDT, hay información del Infor, que ha estado levantando en varias regiones, y de la Universidad Austral. De la Universidad Austral, que hay un informe en base a fuentes secundarias del 2013. Esta metodología, lo interesante que tiene es porque cada una de estas encuestas tiene datos a nivel regional, pero nosotros decidimos solamente, del total de leña consumida, pero nosotros decidimos solamente utilizar el consumo por vivienda, porque eso nos permite actualizar al año que nosotros queramos. De esta forma podemos dejar fijo este factor de consumo de leña por vivienda y ponderar por el factor de penetración y el número de viviendas para un año determinado. Sigamos en la siguiente, un poco para mostrarles el desafío que fue generar un inventario acá, y que no fue fácil. Tiene que ver con la incertidumbre en las fuentes de información. En primer lugar, las fuentes de información utilizadas para el nivel de actividad, para el consumo de leña por vivienda que les mencionaba, de estas tres fuentes ya tenían mucha variación. Por ejemplo, si vemos la región del Maule, del Biobío, de la Araucanía, entre la encuesta con menor consumo y la con mayor consumo, para años similares, podía llegar a ser hasta el doble, en un caso que en otro. Nosotros lo que utilizamos acá fue para la zona sur, para las que había información utilizamos las encuestas del Infor, dado que son las más recientes y las que de alguna manera nos generaban más confianza, y donde no había información para el Infor, utilizamos las encuestas de la UH para los lagos y Aysén, dado que en las
región en que habían las 3 fuentes se parecían bastantes de NIFOR, y para la zona norte las de CDT, dado que era la única fuente disponible para Valparaíso y las regiones entre Arica y Coquimbo. Una vez que uno tiene el nivel de actividad, estos se ponderan por los factores de emisión, y como vemos en esta figura, ¿qué factores de emisión pueden variar considerablemente las emisiones? De hecho, los factores de emisión que utilizaba el REDC hasta el año 2014 daban emisiones sobre las 250 kilotoneladas. Esto es material particulado 2.5. Después eso lo ajustaron y ahora están utilizando factores de emisión tomados de muestras de laboratorio, hechas por SICAM, donde si uno pondera por nivel de actividad del CDT, tendríamos 100 kilotoneladas, y bajo nuestra metodología, que sería este nivel de actividad alto, donde se consideran las 3 fuentes para distintas regiones, llegaríamos a las 150 kilotoneladas. Y si uno utilizara las fuentes de información del IPCC, serían mucho menores, en torno a 40 kilotoneladas, mientras que lo de la EPA se parece un poco más, alrededor de las 110 kilotoneladas. Y estas son decisiones que hay que tomar a juicio un poco del investigador, porque a pesar de que hay distintas calidades de los datos, también hay distinta pertinencia de los datos. Por ejemplo, los de SICAM son desarrollados en laboratorios chilenos, donde la información considera las tecnologías que efectivamente se utilizan acá, las especies, las condiciones de operación, la humedad, mientras que los del IPCC vienen de estudios de todo el mundo y cuentan con distribuciones muestrales y de alguna forma estadística más robusta. Un poco acá pasando a la desagregación, es importante decir que en este trabajo no solamente logramos ver entonces el consumo regional, sino que lo espacializamos en el territorio, en una grilla aproximadamente 1 kilómetro por 1 kilómetro, 0,01 grado por 0,01 grado fue, y esto nos permite espacializarlo de tal forma que podemos ver, por ejemplo, acá hay un zoom a la ciudad de Temuco, donde se ve bien concentrado en la ciudad cómo son las emisiones, y eso permite la posterior modelación de la calidad del aire, que fue el trabajo que se hizo en este informe. Acá hay otro zoom para la región de Valdivia, donde se ve claramente, por ejemplo, como la ciudad, o sea, para la región de los ríos y algo de los lagos. Se ve claramente la ciudad de Valdivia, la ciudad de Osorno, un poquitito más al norte Río Bueno, La Unión, nos permite establecer ese tipo de indicadores. Esto se hizo a través de, la especialización se hizo a través de grillas de manzanas censales y de datos auxiliares como población y si el territorio es urbano o rural. Sigamos con la siguiente. Bueno, un poco para mostrarles el panorama nacional. Claramente las emisiones de material particulado 2.5 se concentran en la zona centro y sur, donde destacan las capitales regionales y las grandes urbes. Acá podemos ver claramente comunas como Chillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, como las que más contaminante tienen. Coyhaique alcanza a destacarse también en la zona austral. Eso fue el primer trabajo, que de alguna forma fue establecer el inventario presente. Después decidimos también hacer un modelamiento al futuro, que está en la siguiente slide, donde se proyectó este inventario en base a datos de población, de ingreso, y se decidió establecer algunos escenarios alternativos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si los actuales PDA se proyectaban en el tiempo hasta el año 2050 y no hasta el año 2025, 2027, que es más o menos su rango actual? En la línea base, que es esta de arriba, la más colorada, podemos ver que con los PDA actuales seguirían aumentando las emisiones totales. Si es que proyectamos los PDA hasta el 2050, la disminución es bastante leve, que es esta línea del medio, mientras que si es que logramos ampliar el rango de los PDA y volverlos regionales, es decir, que afecten a todo el territorio nacional, la disminución sería bastante considerable. Hay algo relevante que contar, que lo que estamos hablando acá de los PDA son las principales medidas que tienen que ver con recambio de calefactores hacia pellet y calefactores de electricidad, y subsidios de aislación térmica para mejorar la calidad térmica de las viviendas. De todas formas, hay algo acá que nosotros quisimos además agregar a esta modelación de escenarios, que tiene que ver con el efecto rebote, es decir, la efectividad de las medidas, cómo se relacionan con el actual confort térmico y condiciones de pobreza energética de los hogares. Y ahí vemos que, a pesar de que el efecto, por ejemplo, de este PDA regional era bastante grande, al ponderar el efecto que va a tener sobre los hogares que no cumplen con un confort térmico
ideal ahora, o que tienen algunas presiones presupuestarias que, a pesar de que puedan postular un subsidio para recambiar calefactores, no les es conveniente debido al mayor precio de los energéticos, del pellet de la electricidad, vemos que se reduce bastante el efecto de estas políticas. Después ahí puedo entrar con más detalle en eso si quieren en las preguntas. Solamente acá, para mostrarle un poco lo que se hizo con las emisiones, acá tenemos otro gráfico similar al anterior de comunas, donde se ven las comunas que tienen mayores emisiones: Temuco, Osorno, Puerto Montt, Valdivia, y lo que se hizo esto fue en un modelo Chimer, que ahí Juan Pablo, Nicolás, Uneus estuvieron trabajando en esto. Se combinaron las emisiones con los factores meteorológicos y se logró modelar cuánto era la concentración atmosférica entonces del contaminante, en este caso de material particulado 2.5, donde destacan para el año 2017, ¿cierto?, las ciudades que sabemos que están más contaminadas: Santiago, Chillán, Temuco, y podemos ver cómo se espera que sea la evolución en la concentración de material particulado hacia el año 2050 en los distintos escenarios que modelamos. Vemos acá la diferencia es considerable, por ejemplo, en este caño PDA regional, disminuye bastante la concentración. Pero a pesar de que disminuye bastante, en la siguiente slide podemos ver que en este escenario, que es el más ambicioso que nosotros postulamos y que está lejos de llegar como a la política pública actual, de todas formas no se logra disminuir la gestión de episodios críticos a cero. En este gráfico podemos ver la cantidad de episodios críticos desagregados por alerta, preemergencia y emergencia que van a haber en cada uno de los escenarios. Entonces, tenemos en el primero los observados actualmente, en la segunda columna el escenario de referencia para el periodo de referencia, y en la tercera columna, en la tercera, cuarta y quinta, los distintos escenarios: comunal, el escenario con rebote, regional con rebote en este caso, no lo menciona la figura, y el escenario regional. Entonces, para el año 2050, si es que cumplimos con estas medidas, de todas formas, seguiríamos contando con 200 alertas, 100 preemergencias y alrededor de 20 emergencias a nivel nacional, que es una disminución considerable, sobre todo de emergencia, que bueno, pasan a ser preemergencias, y las preemergencias que se logran evitar pasan a ser alertas, por eso es menor la disminución. Pero de todas formas seguimos con episodios críticos y con problemas a la salud de la población entonces. Y con eso le cedo la palabra a Mauricio para que vaya cerrando con los temas de carbono negro y COVID. Ok, gracias Nico. Entonces a mí me toca ya hablar un poco de este tema de carbono negro, COVID y conclusiones. Partiendo con el concepto del carbono negro, entonces, este es un compuesto que permite hacer la conexión entre calidad del aire y cambio climático. En el capítulo 2 estamos mostrando los resultados de la contribución de este compuesto en Chile al año 2016, como ustedes pueden leer aquí, para distintos tipos de fuentes, ¿ya? La mayor contribución corresponde a quema de leña residencial, que tiene, como ven ahí, un 36% de las 10.000 toneladas que se estiman al año 2016 de todo Chile, ¿ya? Es muy importante, además de esto, considerar que lo que es maquinaria fuera de ruta, que tiene un 27%, si a eso le sumamos también lo que es maquinaria minera, que también caería un poco dentro de esta misma clasificación de maquinaria pesada, que tiene un 10%, entonces solamente todas estas máquinas gigantes que no están en la ruta, sino que están haciendo otro tipo de procesos, llegarían a un 38% de participación. Después de eso estaría las industrias y el transporte con un 7%, que es bastante bajo, ¿ya? Este, como digo, es el carbono negro, además de ser el vinculante entre cambio climático y contaminación atmosférica, también está mencionado en varias partes del informe. Si nos retrocedemos al capítulo 1, que es el que hace el recuento histórico, aquí se muestra un mapa de cómo ha ido evolucionando el carbono negro, que son estos puntos rojos que ustedes ven acá, desde el año 1850 hasta la actualidad. Y ven que primero hay una cierta estabilidad, hasta que en los últimos 50 años comienza a subir de manera muy importante, llegando entonces a las imágenes que yo les acabo de mostrar hoy día, el 2016. Eso entonces con respecto al capítulo 1, que hace un recuento histórico. Ahora, el capítulo 6 se trata de ir al futuro y muestra un gráfico similar al que nos mostraba recién Nicolás, pero en este caso es justamente para carbono negro, donde de nuevo tenemos nosotros, a partir de la actualidad, qué ocurriría al año 2050 si mantenemos un business as usual y cuáles serían las distintas posibilidades que nosotros tendríamos de ir rebajando ese carbono negro que nosotros estamos generando hoy día. Entonces, también interesante que a lo largo del informe se va haciendo esta historia del elemento vinculante
carbono negro, que nos pareció muy importante mantenerlo siempre a la vista de todo el análisis que hemos ido haciendo. Como les comenté también antes, mientras estábamos redactando este informe, ya como la tarea era tan fácil de llegar y juntar información que teníamos todos nosotros, no, se apareció el COVID para hacer más entretenido el desarrollo y bueno, tuvimos que hacer un último esfuerzo ahí de tratar de incorporar lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento sobre COVID. Y aquí les muestro un poco lo que pudimos aportar nosotros desde la parte de transporte. Este gráfico está mostrando el índice de congestión que se tiene desde la semana 10, que es más o menos a principios de marzo, cuando empezaron a aplicarse las primeras medidas, hasta ya llegando a junio, y ustedes pueden ver en los distintos mapas, en rojo, cómo se fueron incorporando cuarentena. Rojo es cuando la comuna está con cuarentena obligatoria, en las distintas comunas de Santiago. Entonces lo que quisimos hacer acá es que tomamos el caso del primer lockdown, donde están las 7 comunas que ustedes bien conocen, fueron las que empezaron con el tema de confinamiento, mientras que las comunas que están en azul tenían un confinamiento voluntario, tenían cierre de colegios y tenían toque de queda. Entonces lo que hicimos fue tomar un promedio de las emisiones que se emitían en un mes de marzo, fines de marzo, principios de abril, común y corriente, del año 2017 al año 2019, sacamos un promedio que ustedes pueden ver que los colores cálidos, más oscuros, representan las emisiones de material particulado 2,5 y se ven entonces las principales arterias de Santiago y las comunas que tienen más actividad. Esta misma foto tomada cuando se implementó la cuarentena en las comunas que están en rojo, cambia ostensiblemente de su color al usar obviamente la misma escala, y ven ustedes que las comunas que están sometidas a confinamiento obligatorio casi quedan en un color muy muy claro, y las que tenían el confinamiento voluntario también, ninguna de ellas casi pasa al color rojo oscuro que nosotros tenemos acá, sigue habiendo actividad en esta zona. Entonces se usó esta información para conectar esto con calidad de aire, con salud, y ustedes los invito a que puedan leer esto en el informe, porque en realidad fue un ejercicio bastante interesante que hicimos en aquel momento. Bueno, para terminar, que ya estamos yo creo que en el tiempo, paso a las conclusiones muy rápidamente. Tenemos varias conclusiones. Una de ellas es que la más importante, que a nivel nacional lo que domina el MP2,5 es la leña para calefacción y cocción de alimentos, con un 94% de esas emisiones al año 2017, distribuidas de una manera bastante variable a lo largo de Chile. En las ciudades del centro y del sur del país, estas emisiones, claro, provienen principalmente de leña. En el norte la historia es un poco distinta, por supuesto, y dependiendo de la ciudad en la que me encuentre también este panorama puede cambiar, pero a nivel global, 94% del material particulado que nosotros estamos estimando viene del uso de leña para calefacción y cocción de alimentos. Entonces, sector más importante. Los otros dos sectores, industria y transporte, bueno, en la zona norte, transporte e industria dominan, obviamente más que leña. En Santiago se observa una combinación de todos los factores. Algo hablé incluso que hay 5 comunas que tienen altos índices de emisiones que, por ejemplo, vienen del transporte. Y al total nacional también no quisimos, obviamente, como centro de cambio climático, dejar afuera el CO2. Los sectores dominantes son energía y transporte. O sea, estos dos que están acá dominan en términos de CO2, la leña domina en términos de MP 2,5. Otras conclusiones que nosotros no estamos abordando en esta presentación, pero que sí las abordamos en el informe y son sumamente importantes, que no todo es emisiones. Hay factores meteorológicos, se identifican patrones meteorológicos comunes durante episodios de baja ventilación atmosférica y alta contaminación por partículas. Esto en las ciudades del centro y sur de Chile, Santiago, Temuco, Coyhaique, como ustedes pueden ver ahí. Esto es particularmente crítico en invierno, ¿ya? Con bajos niveles de ventilación, ¿no es cierto? Y las emisiones altísimas de calefacción. Y además, el estudio que hicimos de la cuarentena en Santiago dice que no basta con considerar las emisiones primarias, sino que también tenemos que entender lo que está ocurriendo en la atmósfera, sobre todo los elementos fotoquímicos, no solamente material particulado, sino que también la formación de ozono, y se hizo un trabajo bastante intenso en ese sentido, que también, si alguien tiene alguna duda, podríamos intentar también responder sobre ese tema. Eso entonces, que tiene que ver con la fotoquímica y el COVID, la relación que establecimos ahí, y les dejo este gráfico que está en el informe y que de alguna manera considera todos los elementos. Nosotros hablamos hoy día mucho de las emisiones, ¿no es cierto?, de los distintos sectores. No mencionamos, pero está obviamente incorporado en el informe y tenemos que considerarlo, teniendo en cuenta toda la meteorología, el carbono negro como elemento transversal
a todos los factores que analizamos y el cambio climático y por supuesto este experimento que nos dio el COVID para poder ver qué pasaba cuando las emisiones, sobre todo de transporte, bajaban violentamente en una situación no esperada. Con eso entonces terminamos esta presentación flash que hemos dado. Ahora vamos a incorporar a Raúl O'Ryan también para que nos acompañe en la parte de respuestas y de preguntas. Y antes de terminar no podía dejar de pasar que ayer internamente René, no la tengo, iba a mostrar la foto que mostró René Garrón, donde estábamos con 20 años menos, Raúl y yo, pero me salvé, algo pasó en la última versión que no alcanzó a salir. Así que con eso entonces cierro y dejo entonces, Martín, que tú por favor moderes la segunda parte de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Mauricio, Nicolás, por esta síntesis que han hecho. Un gran esfuerzo, ¿verdad?, de contarnos toda una diversidad de aristas que tiene este tema, pero a la vez también de poder hacerlo de forma compacta y coherente. Gracias por ese resumen muy clarificador. Y creo que es una gran invitación también para que todos podamos revisar en profundidad el esfuerzo investigativo o científico que se hizo y que está plasmado en el Informe de las Naciones. Antes de comentar algunos aspectos particulares de lo que ustedes nos han mencionado, claro, como decía Mauricio, queremos saber si Raúl quiere compartirnos alguna visión particular también como miembro del equipo que produjo esta investigación. Sí, Raúl, adelante. Menos mal que no presentaste la foto, pero en esa foto queda graficado que tenemos algo de tiempo trabajando en este tema con Mauricio, y quería aprovecharme de eso. Están iguales, ¿eh? Para el tiempo no pasa. Gracias, para hacer los comentarios. Primero que estamos hablando de una historia exitosa. Por cierto que cuando uno es joven, ¿no es cierto?, y uno ve la situación de la contaminación en Santiago o en Chile en general, uno tiende a creer, bueno, aquí tenemos un problema serio, que cómo es posible que no lo hayamos arrancado. La respuesta rápida es que en los últimos 30 años, lamentablemente son más de 20, en los últimos 30 años han habido un conjunto de medidas que han permitido reducir. Y si ustedes observan alguno de los gráficos, fíjense después, ¿no es cierto?, las emisiones industriales, por ejemplo, en Santiago. Las emisiones industriales son básicamente casi inexistentes respecto a las del transporte. Entonces, ahí hay un éxito claro de reducciones que se han logrado en base a un conjunto de normas específicas y regulaciones que se han aplicado. El primer punto es ese, ¿no es cierto? El segundo punto también es que la presentación, tal como se presenta, parece hoy que viendo los resultados, bueno, aquí hay un avance en conocimientos, que también es clave y que también han sido acumulativos a lo largo del tiempo, y mucha investigación asociada a las distintas universidades. Y, por ejemplo, los temas de identificar factores de emisión, modelar niveles de actividad, modelar las emisiones a lo largo del tiempo, todo eso requiere también un trabajo de investigación y a base en conocimiento que es relevante. Y este conocimiento permite hacer distinciones. Entonces, ese es un tercer punto relevante. Conocimiento que no había hace 20 o 30 años nos permite hacer distinciones relevantes, como la leña. Claro, ahora lo decimos y es casi de perogrullo, pero la leña en el sur es el problema, ¿no? Y en el centro ahora tenemos problemas de básicamente industrial y transporte, pero fundamentalmente transporte. Y en el norte tenemos fuentes puntuales que nos generan problemas en energía y en industria. Bueno, para llegar a esto se requiere información, se requiere modelos, se requiere factores, se requiere también corroborar la calidad de la información que se tiene para tener un diagnóstico más certero. Entonces ha habido en este periodo de tiempo también un avance en conocimiento que nos permite hacer algunas precisiones y también mirar la distribución espacial de lo que hay. Y por lo tanto hacer esta diferenciación. Entonces, pero este éxito no hay que dormirse en los laureles, ¿no es cierto? El éxito se debe fundamentalmente a que la primera etapa siempre del control de la contaminación es relativamente simple. Uno identifica las fuentes de emisión directa y aplica mejoras tecnológicas. ¿Ya? Mauricio se refería a eso en el transporte y en el sector industrial se ha hecho lo mismo. Pero lo que viene para adelante es más complejo. Ahora hay que cambiar prácticas. Los costos de hacer esos cambios en las prácticas, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en el diseño de las ciudades. Cambiar calefactores, mejorar la aislación térmica en vivienda, son problemas bastante más complejos que tomar una chimenea, voy a caricaturizar, y ponerle, ¿no es cierto?, a fin de tubo una alternativa o una solución. Las soluciones son más complicadas,
hay que subir a los usuarios en esas soluciones y hay que tener los incentivos apropiados, vale decir, los instrumentos que permitan avanzar en esa línea. Por lo tanto, lo que viene es más complejo. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, uno no puede quedarse dormido, y ejemplo de ello es, y quiero terminar con esto, el comentario de Leña, ¿no? Cuando uno hace el análisis de lo que va a pasar en la leña, lo que se proyecta al 2050, uno dice, bueno, y si aplicamos lo más estricto, bajaríamos, ¿no es cierto?, que sea a un 30%, pero si consideramos el efecto rebote, en realidad ya no es un 30, sino que es un 10 o un 15, vale decir, al 2050, vale decir, en 30 años más, vamos a tener prácticamente el mismo nivel de emisiones por leña, que es el gran problema en el sur, con las políticas que hoy día se están pensando aplicar. Entonces, el punto, ¿no es cierto?, es que al mejorar la calidad de la información, al mejorar los modelos, podemos identificar cuáles van a ser las implicancias a largo plazo y, por lo tanto, mejorar también la calidad de la propuesta de políticas públicas que se hace. Así que eso, quería enfatizar ese punto. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que podemos pasar a revisar algunas inquietudes que hubo de parte de los espectadores, las espectadoras también en el Facebook. Y por ejemplo, acá aparece una pregunta bien puntual. Creo que esta iría dirigida a Mauricio, y la pregunta es si se ha estudiado el efecto de emisiones provenientes de los frenos en el parque automotriz. Y ahí quien pregunta nos dice que en Gran Bretaña se han estimado como muy significativas. Y por otro lado, también se han estudiado las emisiones y concentraciones dentro de los habitáculos de los vehículos. Entonces esto motivado quizás por el video que nos mostró Mauricio en la presentación, ¿verdad? Sí, sí, mira, aprovecho que tengo la palabra, esa es la foto que no pude mostrar. Ahí estamos con Raúl el año 2001 hablando sobre energía y medio ambiente, todavía seguimos diciendo las mismas cosas, así que bueno. Habían fotos a color en ese tiempo, ¿eh? Sí, esta es muy en blanco y negro, sí. Oye, mira, gracias por la pregunta. Las emisiones asociadas a transporte que no son las que vienen del tubo de escape, que serían frenos, desgaste de neumático y levantamiento de polvo de los caminos, se han hecho algunos estudios de eso, pero en Chile no estamos no le hemos metido tanto tiempo a eso, se hizo al principio. En Colombia tienen bastante información y ellos están muy preocupados de las emisiones de desgaste de freno neumático que corresponden a material particulado, pero que tiene una composición química completamente distinta al particulado que nosotros tenemos del producto de la combustión, en tanto caracterización física como química, pero no así menos importante. De hecho, si nosotros consideráramos el polvo suspendido y lo sumáramos al particulado del transporte, crecería mucho esa fracción, ¿ya? En estos análisis que nosotros estamos haciendo solamente tenemos de tubo de escape, y como les digo, hay algunos factores que se han medido en Colombia que nosotros los podríamos usar. En la actualidad no se está haciendo mucho al respecto, ¿ya? Y tenía una segunda parte de la pregunta, de los habitáculos, sí. Justamente. Estamos justamente en ese proyecto que les mostré, estamos juntándonos con algunas personas que tienen sensores de bajo costo de concentración. Entonces, a la vez que estamos midiendo lo que ocurre en el tubo de escape, queremos saber qué es lo que ocurre en términos de concentraciones de particulados y carbono negro afuera del vehículo y al interior del vehículo en distintas condiciones de ventilación. Esperamos sacar algunos resultados de eso pronto. No tengo algo para mostrar, pero sí es un tema que lo aprendimos en Estados Unidos hace poco en un congreso que fuimos, cuando se podía viajar, y lo queremos traer a Chile. Esa sería mi respuesta a esa pregunta. Gracias. Muchas gracias. Y por otro lado también hay una pregunta respecto a emisiones de otras partes del mundo que llegan a Chile, si es que acaso se han evaluado. Entonces yo creo que esto, lo pienso ahora, también puede estar motivado por las noticias que hemos tenido, por ejemplo, de incendios forestales, ¿verdad? En Australia principalmente, que han emitido grandes nubes, ¿verdad?, de contaminantes que incluso han llegado hasta Chile. Es uno de los aspectos, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de analizar eso? ¿Lo han visto ustedes quizás en alguna investigación? Yo le daría la palabra a los colegas, porque en transporte lo que sí tenemos foráneo son las emisiones aéreas y marítimas, que eso sí se estima, no están en el informe porque no fue parte del análisis, pero hay metodologías para calcular esas emisiones de los barcos y los aviones que llegan a tierra chilena, producto de otro país, pero en la parte de fuegos no tengo respuesta por mi lado.
Yo veo que Raúl mueve la cabeza. Mi respuesta es parecida, ¿no? Ni siquiera fuimos capaces de modelar de alguna forma las emisiones de los incendios forestales chilenos. Somos capaces de saber cuántas son, pero no cómo se distribuyen bien por el territorio. Las emisiones foráneas es un desafío que no abarcamos y que tampoco se me ocurre ni siquiera cómo se podría abarcar. Ahora, si yo tuviera que tirarme a la piscina, yo creo que hay aquí desafíos modelísticos respecto de las emisiones locales, aún muy relevantes, que sin perjuicio de que pueda haber una contribución de algunas fuentes puntuales o algunos episodios puntuales, como podrían ser incendios, ¿no es cierto?, o erupciones volcánicas u otro tipo de fenómeno natural, respecto de lo que es la política pública. Si uno piensa en la política pública, lo que uno necesita, por supuesto, todo lo anterior afecta a la línea base, ¿no es cierto?, de emisiones, pero uno lo que trata es de reducir las emisiones respecto de esa línea base y aplicar instrumentos apropiados. Y aún ahí la modelística que tenemos, como dice Nico, está en sus inicios. Tenemos harto que avanzar todavía. Excelente, muchas gracias, Raúl, también por esa acotación. Había una inquietud, una pequeña precisión, una pregunta. El 1% que ustedes mencionaron de material particulado 2.5 no contempla la formación secundaria, ¿no? No, es que aclarar estamos eso. solamente, claro, hablando de emisiones de contaminantes primarios, no se considera la formación fotoquímica, así que claro, es 1% primario, esa es la respuesta a esa pregunta directa, sí. Pero después se pueden hacer análisis de cuál es la contribución de los otros contaminantes al particulado secundario, pero eso ya estamos hablando en términos de concentración. Ok. Oigan, yo paso alguna inquietud personal que tuve durante la presentación. Me llamó mucho la atención que estas comunas que tienen un porcentaje muy alto de emisiones debido al transporte, ustedes recalcaban entre ellas Pudahuel, Vallenar, Alto Hospicio, ¿no? Si pudieran profundizar un poco en el origen de esas emisiones por transporte. Quizás uno piensa, yo aunque esté fuera de Santiago, conozco Pudahuel, lo relaciono con el aeropuerto, por ejemplo, y supongo que por ahí también hay bastante transporte asociado. No sé si será esa la causa principal. ¿Qué pasa en esa comuna? ¿Qué pasa en Vallenar? ¿Qué pasa en Alto Hospicio? ¿Qué las hace tan característicamente contaminadas por Sí, transporte? mira, es un tema bien complejo a la hora de analizar esta información, porque cuando uno empieza a hacer estos análisis georreferenciados, o sea, geográficos, claro, estamos hablando solo de lo que se emite en ese lugar. Entonces, cuando yo pongo Vallenar o Pudahuel y me pongo a analizar toda la gente que está quemando leña, las industrias que hay ahí y el transporte, en esos casos, si todos los inventarios suponemos están bien hechos y están bien calculados, domina el transporte por sobre los otros. Ahora, el caso de Pudahuel, por ejemplo, tiene al lado, como decías tú, el aeropuerto y también tiene la central Renca muy cerca. Entonces, probablemente lo que la gente está respirando ahí viene de los sectores industriales, por ejemplo, de la central termoeléctrica, podría ocurrir, ¿no es cierto? Pero yo estoy hablando solamente de emisiones. Entonces, lo que la gente de Pudahuel está emitiendo tiene una alta proporción de transporte, porque probablemente el número de industrias que nosotros tenemos recolectadas ahí del Red C, Renca no cae dentro de eso, ¿no es cierto? Y las emisiones de aeropuertos son muy bajas, entonces en el fondo, claro, domina el transporte. Pero si al hacer la parte de contaminación con el modelo Chimer o algún otro modelo, seguramente la proporción va a ser mucho más llamativa de los otros elementos, tiene que ver con los vientos. Entonces, es complejo dar esta señal, porque uno podría decir, entonces el problema de Pudahuel es el transporte. Claro, como generadores de emisión, lo que ellos mismos están haciendo podría ser el transporte, pero a lo mejor su problema más grande de material particulado en términos de concentración podría venir de otra fuente, y el alcalde tendría que preocuparse de su entorno para poder mejorar la calidad de vida de su población. Entonces, es una muy buena pregunta, porque hace que de repente se puedan tomar malas decisiones en torno a estos datos. Sí, nos da entonces algunas luces de que es un tema bien complejo y no tan directo quizás de tratar, ¿verdad? Tenemos otra pregunta de parte de la audiencia, y se refiere a si se estudiaron aspectos del transporte de estos aerosoles hacia la cordillera. Por ejemplo, en el caso de la cuenca de Santiago, ¿es posible que las emisiones de Santiago lleguen a la cordillera y se depositen sobre los glaciares?
Supongo que esto también puede tener consecuencias, por ejemplo, en el balance de masa de los glaciares, en la dinámica de esto. No sé si saben si hay algo de eso cubierto en el informe. Yo puedo responder sin ser un experto, no sé si Mauricio o Raúl saben algo más. En este informe no se modeló eso, pero sí se ha modelado en Chile. De hecho, un proyecto de anillo científico que tenía que ver con las emisiones sobre la criósfera, y los resultados muestran específicamente para Santiago y para otras regiones, incluso en la Patagonia, en lugares que están lejos de ciudades, que sí hay deposición de distintos tipos de emisiones y que estos disminuyen como la calidad, ¿cierto?, de la capa protectora de la nieve, por decirlo, aumentando los niveles de derretimiento y de pérdida de masa de los glaciares. Entonces, es así, eso pasa, y hay que ver los resultados de ese informe, yo creo, para tener las respuestas más precisas. Sí, sí, la respuesta es sí, en realidad, porque incluso gran parte del trabajo que se está haciendo en modelar la zona centro-sur, la zona central, con todas sus regiones, es incorporar a la matriz de emisiones, que es las emisiones superficiales, lo que está ocurriendo para Santiago, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la costa, y Santiago, lo que está generando y cómo eso se penetra por los cañones de cerro, y eso es el modelo que tiene todas las variables de viento y topográfica, justamente está tratando de analizar ese tipo de conceptos. Incluso a veces se puede ver si hay alguna termoeléctrica o una fundición emitiendo en la playa, cómo eso se puede llegar a Santiago. O sea, como hoy día estamos hablando de emisiones, tenemos las emisiones, y ahora después en la parte de calidad del aire, en la modelación, esas emisiones sí empiezan a mezclarse, y el efecto de la persona que pregunta sí está considerado. De hecho hay un trabajo que está haciendo Nicolás Uneos en ese sentido, incluso creo que un fondo, es decir, en que ha ido a medir y ha puesto estaciones en los caminos que van hacia la cordillera, justamente para ver ese efecto. O sea, es algo que lo tenemos bien presente. No somos ninguno de los tres los que están realizando ese estudio, pero es algo que sí se está desarrollando. Y aquí entonces me parece muy importante también enfatizar, como también se ha mencionado en el foro de nuestra charla de hoy, que efectivamente los contaminantes no tienen solamente este impacto, por ejemplo, en la salud humana, sino que también, como estamos viendo, hay impactos en otros aspectos del sistema terrestre, ¿verdad? Y fundamentalmente en el balance radioactivo, y ahí hay una conexión directa con el cambio climático, ¿verdad? Y en Chile lo podemos ver de forma muy evidente. Otra pregunta entonces que aparece ahora, ¿qué medidas ambientales en términos de emisiones ven más urgentes ustedes que deben ser aplicadas en el corto plazo? Raúl, tú te referías recientemente a algunas ideas, no sé si quieres profundizar en ello. Sí, claro. A ver, cuando uno habla de lo ambiental, y quizás ese es uno de los otros elementos que han aparecido, aparece un abanico amplio de posibilidades. Pero centrémonos en dos para graficar, ¿cierto? CO2 es una gran preocupación, material particulado 2.5 es otra. Respecto del CO2, Chile, ¿no es cierto?, ha propuesto llegar a la carbono neutralidad. Bueno, y llegar a la carbono neutralidad implica desde preocuparse de los temas de generación eléctrica limpia, avanzar en todo lo que es solar, lo que es eólico, descarbonizar. Entonces son temas que ya están sucediendo, y avanzar también, bueno, Mauricio lo mencionó, ese es un tema de la generación, pero en los usos de energía, también avanzar en términos, por ejemplo, de incorporar el hidrógeno en la minería, y Chile podría transformarse, y aquí hay una política interesante de desarrollo en Chile, en esto que es potenciar el desarrollo del hidrógeno verde, que sería una solución a la minería, a las emisiones, por ejemplo, de los camiones mineros, como también serviría como energía de respaldo a lo eólico y solar, ¿no es cierto?, que son intermitentes. Y también Chile se podría transformar en un exportador de energía limpia a través del hidrógeno. Entonces, yo diría que en términos de cambio climático estamos apuntando, y hay que apuntar con fuerza en esa línea, ¿no es cierto?, de energía renovable, y por otro lado también de avanzar en los temas asociados al hidrógeno en leña, que tiene que ver con el material particulado. Es un tema complejo que necesita atacar, por una parte, el hecho que los usuarios por lo general son personas de menores recursos, y que por lo tanto tengo que promover entregarles la posibilidad de cambiar equipos
usar mejor leña, política entonces, o combustible en general, ¿no es cierto?, asociado a estos calefactores, y avanzar también en calefacción distrital, que no va a ocurrir solo, sino que requiere una mirada holística integral que permita a algunas ciudades, algunos pueblos, ¿no es cierto?, avanzar en este sentido. Entonces, desde la perspectiva del sur, hay que atacar los temas de leña, atacarlos por varios frentes diferentes. Y en transporte, bueno, dejo a Mauricio, pero quizás el punto interesante, ¿no es cierto?, es que hay una tendencia en el transporte a incorporar electromovilidad. La electromovilidad es bastante más cara todavía que otras opciones tecnológicas, y por lo tanto el ritmo al cual se incorpore va a depender de los instrumentos con los cuales se promueva, que no son necesariamente obligatorios, sino que también tienen que generar incentivos positivos, por ejemplo, en deducciones tributarias, que permita a los que quieran comprar este tipo de vehículos tener alguna ventaja respecto del mayor costo de inversión. Sí, bueno, me uno un poco a ti, Raúl, poniéndolo en un orden mental. Lo que afecta a la mayor cantidad de personas es el tema de leña. Ahí las medidas yo me tiraría, obviamente como lo están haciendo todos los gobiernos que han estado de cabeza en eso, por la urgencia, sacar las carboneras y eliminar las zonas de sacrificio. Es un tema que, claro, afecta a pocas personas y ese ha sido su gran delito, ser poco, pero con una urgencia terrible. Y afortunadamente estamos con este decreto que está tratando de sacarlas en 5 años más, que puede ser discutible, pero me alegro que esté ocurriendo. Y en tercer lugar, la historia buena que yo trato de contar de transporte, que somos un país que somos ejemplo, no podemos perder esas bondades y tenemos que mantener un nivel de fiscalización alto. Es decir, cada vez uno se empieza a relajar más y todo lo que hemos logrado podría caerse si es que, por ejemplo, tenemos un fenómeno como el Dieselgate, que los vehículos cumplen con Euro 6, pero salen a la calle y empiezan a contaminar 40 veces más que lo que decían en el laboratorio. Entonces, por eso que estamos tratando también de apoyar el tema de la fiscalización, que el laboratorio 3CB siga controlando la entrada de vehículos nuevos, que las plantas de revisión técnica hagan su trabajo, que lamentablemente no lo está haciendo bien, y que nosotros también no permitamos que las empresas automotrices nos metan esos autos contaminantes que nadie se los quiere comprar ahora por el fenómeno del diésel. Complementando un poco ahí lo que dice Mauricio, solamente un dato relevante, por ejemplo, el primer plan de descontaminación atmosférica en Chile es del año 92 para la fundición Ventana en la bahía de Quintero Puchuncaví. 30 años después vemos que no ha cambiado mucho la situación, entonces también requiere esfuerzos mayores y no seguir dejando postergados esos territorios. Y similar es lo que ocurre en el caso de la leña, donde los planes de descontaminación solo se aplican a las grandes ciudades, y hay un montón de ciudades intermedias e incluso ciudades más pequeñas, como por ejemplo Cochrane en Aysén, que no tienen ningún tipo de medidas, pero que también están altamente contaminadas. Y si no tienen planes de descontaminación es porque no son declaradas zonas saturadas, porque tampoco tienen estaciones de monitoreo, etc. Y todo un proceso retroalimentativo que los va postergando. Entonces también es importante ampliar esas medidas. Muchas gracias. Muchas gracias por todos estos comentarios que me parece aclaran un montón de ideas que están en el aire. Yo, pensando que ya nos quedan muy pocos minutos, estamos a punto de cerrar, quisiera aprovechar esta instancia para hacerles una pregunta que es personal. En general hay muchas medidas de descontaminación que apuntan al uso individual, ¿no? Individual, digamos, o quizás familiar, pero a la unidad. Por ejemplo, el recambio de sistemas de calefacción, o por ejemplo, tecnología que pueda permitir el uso de vehículos, pero entiendo yo de uso individual, menos contaminantes, ¿verdad? Ahora, ¿tienen ejemplos que nos pudieran compartir de cómo se pueden implementar estas medidas también en un sentido más comunitario? Yo me pregunto, por ejemplo, si en el sur de Chile es posible pensar en soluciones de calefacción domiciliaria que no fueran a nivel de una casa, sino que más bien, por ejemplo, de un barrio. Lo mismo con el caso del transporte. Queremos, por ejemplo, en el caso de Santiago, aumentar el parque automotriz en la esperanza de que vamos a tener tecnología no contaminante, o deberíamos quizás concentrarnos y enfocarnos en modelos de transporte que fueran colectivos también. Sí. Pucha, yo tomo al tiro tu palabra, Martín, porque es un tema que estamos ahora tratando de defender lo más posible. Alguien me hizo la pregunta de los frenos, ¿ya? Un auto eléctrico va a emitir mucho más emisiones por desgaste de frenos y de neumáticos porque pesa mucho más. Entonces, si nosotros
solamente adoptamos una medida tecnológica, que es cambiar todos los autos que tenemos por autos de combustión interna a eléctricos, y seguimos operando, como estamos ahora, con más de un 50% de transporte privado, y cada vez decrece más el transporte público, entonces no vamos a solucionar el problema. Claro, vamos a dejar de emitir por el tubo de escape, pero vamos a seguir teniendo problemas de congestión y problemas además de estas emisiones de desgaste de componentes. Entonces, tiene que llegar la electromovilidad, pero tiene que llegar compartida, donde la palabra compartida involucra el transporte público, pero también el transporte privado. Y ojalá que nuestros alumnos y nuestros hijos no compren auto, y que simplemente usen un vehículo que está disponible para hacer ese movimiento. Y el tema de micromovilidad también es súper importante. Más de la mitad de los viajes que se realizan en Santiago son de menos de 5 kilómetros. Entonces, ojalá que pudiésemos hacer esos viajes, ya sea en bicicletas o caminando, y que la ciudad se transforme en una ciudad de 15 minutos, donde tengamos ese acceso y no tengamos que estar trasladando a nuestros hijos al otro lado de Santiago porque no tenemos colegios como los que nosotros queremos en nuestra región, entonces, en nuestra zona. Entonces, eso que tú dices es la clave. Tiene que haber un cambio cultural. La tecnología está, la podemos adoptar, pero no podemos seguir manteniendo los mismos patrones. Entonces, en el tema de transporte es un excelente ejemplo de que el sistema comunitario podría tener un impacto mucho más importante que el que solamente la tecnología puede aportar, que ya es un gran avance. Eso, con transporte, dejo a mis colegas las otras ideas, por supuesto. Simplemente a modo que es una pregunta muy importante. Obviamente el cambio de comportamiento de los individuos es una de las tantas líneas de acción con las cuales uno quiere avanzar en este problema complejo que yo les comentaba. Hoy día las soluciones son más complejas y por lo tanto requieren más opciones, ¿no es cierto?, y acciones específicas. Calefacción distrital, a propósito de lo que tú decías, de hecho se está desarrollando ahora en el sur de Chile una propuesta, ¿no es cierto?, para una ciudad de tamaño mediano, ¿no es cierto?, de aplicar calefacción distrital en concreto, en reemplazo de las formas tradicionales. Y eso tiene todo un impacto cultural, sociológico, de distintos tipos que hay que estudiar y que hay que entenderlo para después escalar eso como una solución propia, ¿no es cierto?, y para otras ciudades. Incluye también y va de la mano de todas las normativas, en particular las normativas de aislación térmica, lo asociado a eficiencia energética, etc. Entonces es un paquete que tiene que ir, que se tiene que hacer y que complejiza, volvemos a lo mismo, no es lo mismo que poner, como yo decía, poner a fin de tubo un aparato y que eso controle las emisiones. Esto es bastante más complicado, pero apunta, tal como tú dices, en el sentido correcto, transporte público de calidad, obviamente, todo lo que tenga que ver con carpooling, y básicamente lo que estamos viendo hoy día con esta reunión. ¿Cuántos viajes nos ahorramos haciendo esta reunión, ¿no es cierto?, de esta manera? Esos son temas, ¿no es cierto?, que tenemos que poner sobre la mesa y empezar a evaluar las posibilidades de reducir el número de viajes, avanzando en todo lo que es la tele, ¿no es cierto?, toda la conectividad y hacer reuniones a distancia, ¿no es cierto?, todos conectados. La generación distribuida, que en nuestros hogares tengamos, ¿no es cierto?, aparatos que permitan generar electricidad y entonces reducimos nuestro consumo, pero por otro lado también podemos vender. Son otras opciones. Y por último, la importancia de densificar y diversificar las ciudades para avanzar en lo que dice Mauricio. Son 4 líneas de acción que son claves para avanzar en el cambio del comportamiento de los consumidores, porque mientras si yo puedo comprar acá cerca, puedo ir caminando, no tengo que transportarme en un vehículo, ¿no es cierto? Mientras más denso también se puede generar toda una economía asociada, ¿no es cierto?, a esa mayor densidad. Sí, Haciendo un punto importante igual respecto a lo de leña, que están estas medidas, ¿cierto?, que no van a la unidad, que por un lado se puede separar en medidas institucionales, por ejemplo, el Sistema Nacional de Certificación de Leña, hay varias medidas que se pueden hacer ahí también sobre la producción para asegurar el intercambio de leña que no esté húmeda, que ahí también se puede hacer bastante. No es solamente reemplazar la leña también es un producto renovable, local, tiene varios atributos positivos también, entonces no es tan blanco y negro esto. Y respecto a las medidas más comunitarias, como podría ser la calefacción distrital o la mejora de la reglamentación térmica, el problema es que esto es fácil de aplicar sobre las nuevas viviendas, pero hay todo un parque construido y que muchas veces incluso es autoconstruido, que hay que intervenir, que es complejo y que las respuestas no son fáciles. Ahí aprovecho de invitarlos. Acabamos de sacar un informe en la red de pobreza energética que evalúa un poco esto del mercado de leña y las barreras de la transición energética, entonces ahí también se pueden encontrar más cosas
a modo de diagnóstico y algunas propuestas, pero es complejo. Muy bien. Bueno, muchas gracias también por estas últimas consideraciones, estas últimas reflexiones. Gracias por la presentación, todo el trabajo invertido. A ustedes, ¿verdad? En representación de un equipo mucho más grande que ha estado trabajando principalmente en la elaboración de este informe de las Naciones. Gracias entonces, Mauricio, Nicolás, Raúl, por habernos acompañado hoy. Invitamos también a todos quienes nos acompañan ahora en esta charla a que estén atentos a ver cuáles son las siguientes, que se sumen también a esta serie particular que hemos dedicado a la contaminación atmosférica. Queremos también aprovechar de corresponder los saludos que nos enviaron desde Bolivia. Sabemos que este tipo de charlas trascienden la cordillera, así que saludos a Latinoamérica, saludos al mundo, y también a quienes nos van a ver en el futuro. Esto queda también grabado en Facebook, en YouTube, en los canales del centro. Por supuesto, queremos agradecerles también a Francisca Muñoz, ¿verdad? Y a José Barraza, que hacen posible esto. Y Mauricio, parece que tienes un último mensaje ahí con tu... No, solamente quería aprovechar la ocasión de ponerme mi máscara, que un amigo me dijo, porque siempre somos tan serios en estos webinars, hagamos un poquito de circo, así que quise aprovechar este ambiente más relajado para invitarlos a que hagamos las charlas disfrazados y así se hacen más amenas las conversaciones. Perfecto. Es que este es el momento en que se empieza a romper el hielo, pero ahí es el momento Claro. en que se nos acaba la charla. Pero bueno, Eso. para la próxima entonces. Eso. Gracias por ese último mensaje. Bueno, entonces un abrazo a todos a la distancia. Saludos, que tengan una buena tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.